Hemos estado viendo este tema del tercer templo. Cuán importante es entender que el Señor en su misericordia nos quiere bendecir, y a través de esta palabra vamos a ir creciendo y confiando que el Señor nos va a hablar. Y hemos visto ya gran parte, hemos avanzado todo esto de lo que es lo que hay en el templo, lo que se va a hacer, lo que va a darse, y todo lo que hemos visto, las construcciones, lo que se va a dar. Hemos visto las maquetas, los utensilios, los sacerdotes, los ensayos también de los sacerdotes, cómo ellos se preparan, cómo ellos se adiestran en lo que van a hacer los levitas, el sacrificio. Todo está listo. Y hoy vamos a ver a través de las palabras que aún hay que seguir aprendiendo más, y hoy vamos a profundizar lo que es por qué no se ha construido el tercer templo. Está el altar, está todo lo que se va a realizar, los jarros vírgenes de oliva y los utensilios. Están las bandejas de los panes, que son 12 bandejas que también representan a la tribu de Israel, y quedamos aquí. Vamos entonces de lleno al tema, confiando de que el Señor hoy nos va a bendecir de una manera poderosa y potente a través de esta enseñanza. Hemos visto entonces que gran parte del templo está listo. Todo lo que se va a dar está para poder ser usado. Ahora, están todos los utensilios, pero menos uno, y el cual vamos hoy a ver, que es el arca del pacto. El arca del pacto es que todavía no se sabe de ese utensilio, no se sabe dónde está. Recuerde que cuando los babilonios destruyeron el templo de Israel hace 2600 años, el arca del pacto va a desaparecer. Luego en el segundo templo ya no había el arca. Cuando se construyó el segundo templo, los romanos también hacen el saqueo y destruyen el segundo templo. El primer templo fue destruido por los babilonios, el segundo fue destruido por los romanos. Pero ya cuando se destruye el primer templo, lo de los babilonios, el arca del pacto desaparece. Este es el único utensilio que no está. Y todos conocemos lo que es el arca del pacto, lo que hay dentro, y todo eso lo sabemos los que leemos Biblia. Entonces es un utensilio muy importante pero no se sabe quién lo tendrá, si realmente lo tienen los enemigos. También hay una teoría que dice que posiblemente lo escondieron entre los túneles, porque Israel hay lugares subterráneos, en gran parte de todo Israel debajo hay túneles, y algunos piensan que puede estar escondido, que lo tienen ahí esperando que se vuelva a usar, pero cuando se construya el tercer templo. Son las teorías, no sabemos si va a ser así, pero no vamos a estar. Es ahí como que le pasó volando a alguno. Qué importante entonces entender todo esto. Sigamos avanzando en este tema. Este es el arca del pacto, entonces, donde es una réplica, pero se necesita la original. Interesantemente que es el arca que no está considerada para colocarse en el tercer templo. ¿Por qué no está considerada? Porque no está. Y aquí lo que decía anteriormente, los judíos dicen que el arca está en algún lugar escondido de Jerusalén entre las cuevas. Dicen que el arca del pacto está escondida en el subterráneo del monte del templo. No sabemos realmente dónde pueda estar, quién la tiene y dónde estará escondida. Y tampoco sabemos si la irán a usar o si van a hacer una representación o una réplica de la original. Aunque jamás nada va a representar lo original cuando es algo que era único. Pero lamentablemente allí tampoco no se permiten las excavaciones de ese lugar. Recuerde que ese lugar gobiernan los musulmanes. Atento con esto, porque esto es muy importante. Los que toman nota, es muy importante saber eso.
los que están a cargo de ese lugar que vemos ahí son los musulmanes. A pesar que es tierra de Israel, pero los musulmanes, cuando empezaron a conquistar, tomaron territorio, tomaron ese lugar, y hoy ese lugar les pertenece a ellos. Ahora, no permiten excavaciones arqueológicas, menos judías. Todo ese lugar, el gobierno está a cargo de los musulmanes. Recuerde que aquí ni siquiera los judíos pueden excavar. Y aquí vemos una imagen inédita de lo que sucedió. Recuerde que ahí todo ese lugar están los musulmanes, y los musulmanes no quieren que ni los judíos caben, ni los arqueólogos judíos caben. En 1983, el día de verano, el rabino Yehuda Oded, junto a otras 2 personas, lograron acceder a través de túneles. Recuerde que en todo Israel hay muchos túneles subterráneos. Y lograron entrar a través de unos túneles del Muro de las Lamentaciones y entraron en los subterráneos del monte del templo. Aquí lo vemos cuando los toman los musulmanes y los arrestan, porque está prohibido. Estas son las leyes de los musulmanes, que ellos dicen nadie puede excavar, nadie puede investigar, nada, absolutamente nada, incluso ni los judíos. Ellos llegaron a decir, estas 2 personas, que ahí las vemos que los llevan los musulmanes, van con pistolas, con rifles. Ellos dicen que habían encontrado el Arca de la Alianza. Ahora, si fuera así, ha sido el hallazgo más importante del siglo XXI. Lamentablemente, la policía de Israel llegaron a aquel lugar y los árabes descubrieron lo que había sucedido. Entonces, se cerró ese lugar, se volvió a tapar, porque los musulmanes o los árabes tienen prohibido el acceso a aquel lugar. Los árabes estaban molestos, ya casi hacían una revuelta, pero decidieron ellos sellar esa entrada. Desde este lugar, como de una biblioteca, de ahí hicieron la perforación y entraron a través de las cuevas, los túneles. Y ahí vemos que ahí la tapan, al lado derecho vemos que hay un gran orificio. Ahí ellos lo sellan, tapan todo eso y trataron de hacer caso omiso a todo eso, porque se podría haber una gran revuelta entre los árabes y los judíos, porque profanaron un lugar que realmente los musulmanes lo tienen ahí. Para ellos es algo de ellos y ellos tienen el control. A pesar, esto es lo raro, de que son tierra de Israel, tierra de los judíos, pero los árabes usurparon muchas de las tierras y se tomaron y se apropiaron de ese lugar. Vamos a ver también por qué los musulmanes tienen el control. Entonces la pregunta es, ¿por qué no se ha construido el tercer templo en Israel? Vamos entonces a ver a través de la palabra por qué. Ahora, el problema que hay ahí es porque hay problemas escatológicas y teológicos también, que son parte del problema que no se ha construido el tercer templo. Recuerde que los musulmanes dicen que el lugar donde está la cúpula es una roca. Esa cúpula, la cúpula dorada, ahí dentro hay una roca. Lo vamos a ver más adelante. Y ellos dicen que en esa roca fue ahí donde descendió o donde ascendió Mahoma hacia los cielos. Por lo que trata el tercer templo, dice que es muy sagrado del mundo para el Islam. Recuerde que Mahoma, para el Islam, para el pueblo árabe, es su Dios. Y ellos dicen que en esa roca que está en la cúpula dorada, ahí ascendió Mahoma hacia los cielos. Esto fue construido, este edificio de esa cúpula dorada, entre los años 687 y 691 por el noveno califa Abd al-Malik. Fue que construyó esa cúpula. Y se considera el fundador del Islam, Mahoma, que nació el 26 de abril del 570 y murió el 8 de junio del 632, en cual es el territorio
de Arabia Saudita. Este hombre, entonces, el cual estamos visualizando allí, que es importante para poder entender por qué no se ha construido el templo, porque la cúpula dorada, que lo vamos a ver, en ese lugar hay una roca, una piedra grande. En esa piedra, los musulmanes, los árabes dicen que desde ahí Mahoma subió hacia los cielos, después que murió, subió hacia los cielos. Ahora, en ese mismo lugar de la cúpula dorada, esa cúpula de la roca que le pertenece a los musulmanes, o que están a cargo de los musulmanes, ellos no permiten que ese lugar sea accesible ni para los judíos, ni para los cristianos, ni siquiera pueden entrar a la cúpula. No pueden construir, mucho menos pueden orar. Así es la ley de los musulmanes. Los musulmanes tienen el control absoluto de ese lugar. Por lo tanto, los judíos no pueden ir a orar, menos estar ahí los cristianos. No es un lugar accesible para los judíos, ni para nadie, solo para los árabes, para los musulmanes. Número 19, verso 2 dice: esta es la ordenanza de la ley de Jehová. Que aquí hay algo también que vamos a ver a través de la escritura, que está escrito diciendo: di a los hijos de Israel que traigan una vaca alazana, perfecta, a la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Esta es otra señal de la construcción del tercer templo. La vaca alazana o la vaca roja. Esto es parte de la promesa en que se escribió en los libros de Número, y dice que iba a ser la vaca roja, que iba a ser parte de una señal en que pronto estaría de construirse el tercer templo. La versión Jerusalén dice: este es el único de los preceptos legales prescritos de Yahweh. Por estas palabras, dile a los israelitas que traigan una vaca roja sin defecto, que no tenga manchas y que no haya llevado yugo. O sea, es una vaca que no ha sufrido de tirar carga, de colocarle yugo. Es una vaca sin defecto, sin mancha, la vaca alazana o la vaca roja. Esta es una señal. Ahora, en el judaísmo ortodoxo, la aparición de la vaca roja es un evento esperado antes de la llegada del Mesías judío, que simboliza la reconstrucción del tercer templo en el monte Moriah, el lugar del gran significado histórico para los religiosos, para todos también los judíos. La vaca roja entonces está representando la próxima llegada del Mesías judío, pero también la reconstrucción del tercer templo. Entonces, en ese lugar exacto, ahí donde podemos ver la cúpula dorada, que se tiene que construir ahí mismo, es donde estuvo ahí el primer templo, estuvo ahí el segundo templo, se tiene que construir ahí mismo el tercer templo, y asimismo se piensa que ahí en esa misma cúpula dorada es que está la cúpula de la roca. Ahora, dentro de ese lugar, recuerde que no pueden entrar los judíos, no pueden entrar los cristianos, se les está prohibido pisar esos lugares. Lo único que pueden estar ahí son los musulmanes o los árabes, a pesar de que son tierras de Israel. Y en ese lugar, adentro de esa cúpula, hay una gran roca. Y en esa roca se dice que ahí estuvo Mahoma cuando murió, y de ahí ascendió hacia los cielos. Esa es la creencia de que tienen los musulmanes. Esa cúpula es donde está la gran roca del monte Moriah. Pero nosotros sabemos que esa es la roca, no es la de los musulmanes, no es la roca de Mahoma. Esa es la roca donde Abraham casi sacrifica a su propio hijo Isaac. Aquí podemos ver la imagen de la roca. Observe esta roca. Esta es una imagen inédita, muy hermosa, para que usted pueda conocer también lo que hay dentro de la cúpula. Aquí vemos una imagen que se logra apreciar, y ahí es donde los
árabes musulmanes dicen, no, si de ahí Mahoma ascendió hacia los cielos. Pero recuerde que ahí esa roca es del monte Moriah. En el monte Moriah, ahí donde se hizo la cúpula. Ahí es mismo Israel. Ahí mismo donde estuvo el primer templo, destruido por los babilonios. Después se construyó y fue destruido por segunda vez por los romanos. Ahí mismo se va a hacer el tercer templo. Entonces, para los musulmanes o los árabes, dice que esa piedra para ellos es sagrada, porque es la piedra en que Mahoma ascendió hacia los cielos. Nosotros sabemos bíblicamente que esa no es la piedra de Mahoma, sino que es la roca donde Abraham estuvo a punto de sacrificar a su hijo Isaac. En este lugar entonces se irá a construir el tercer templo. Están los pórticos, están todo listo y tienen todo listo. Los sacerdotes, las trompetas, los levitas, los uniformes, los trajes del Cohen, los instrumentos, los utensilios, la menorá, el altar de incienso, todo lo tienen casi listo. Y lo otro que detiene la construcción del tercer templo, escuche esto que es muy importante, porque ya vimos que en ese lugar entonces está la provisión porque están los musulmanes a cargo ahí, pero también lo que va a detener la construcción del templo, que no se construya, es esto, lo que vemos en pantalla. Son dos cosas entonces muy importantes entenderla, en que el tercer templo no es construido todavía porque estamos nosotros. Recuerde que el tercer templo va a ser el preparativo, donde ahí no se va a sentar Cristo, no va a gobernar Cristo, Jesús, sino donde ahí se va a sentar el anticristo. Le voy a mostrar las bases de eso. Ya le di el conocimiento de esto, de lo que está sucediendo en aquel lugar. Ahora, el anticristo se sentará en el templo de Jerusalén y se hará llamar a sí mismo un Dios, contaminando el templo, contaminando las naciones, y la gente va a decir, Él es el Mesías, Él es el que esperamos, y va a hacer un revuelto a través del mundo entero nacional. Pero cuando suceda esto, en que el anticristo se siente en el templo de Jerusalén, la iglesia va a ser arrebatada. Aleluya. Ahora, es necesario entender todo esto. Veamos base bíblica, 2 de Tesalonicenses 2:4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Aquí está hablando del anticristo. Se opone de todo y se levanta en contra de lo que sea Dios. Ahora, es un objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como haciéndose pasar por Dios. Mire cómo es atrevido el enemigo, en que él va a hacer toda esa usurpación, tratando en lo posible de que él pueda tomar el control, tomar el antecedente de ese lugar y él tomar un dominio que no le corresponde. Versión Jerusalén. El adversario que se eleva sobre todo lo que lleva el nombre de Dios, ese objeto de culto, hasta su extremo de sentarse él mismo en el santuario de Dios, pero ya está profanado. Ya está profanado el santuario de Dios. Y proclamar que Él es el mismo Dios. Eso es lo que va a hacer el anticristo. El anticristo va a tomar un control impresionante. Ahora, este tercer templo será construido en el tercer templo, que es el tercer templo de Jerusalén, en el cual se levantará el anticristo. Ahora, algo muy importante también que agregar en esto, recuerde que hasta ahora ahí en ese lugar no pueden ingresar los cristianos, está prohibido. No pueden ingresar los judíos, sabiendo que son tierras de él, también le están prohibidos. Entonces aquí viene la pregunta, ¿cómo los judíos van a construir el tercer templo si los árabes o los musulmanes no quieren que se construya? Es una pregunta muy interesante, porque aquí es donde va a entrar este personaje que estamos ahí mostrando.
el anticristo. Entonces el anticristo va a tener un grado de espíritu engañador, un grado de entrar en aquel lugar que va a juntarlos a los dos pueblos. Y él va a tener tal dominio. Imagínense este hombre que se va a presentar, que hasta el día de hoy nadie ha podido juntarlo, los musulmanes y los judíos, para que se pueda construir el tercer templo. No ha habido ningún hombre que lo ha podido hacer, ni presidente, ni papa, ninguno lo ha logrado. Pero vendrá un hombre, el inicuo, vendrá el hombre, el anticristo, el que tendrá tan poder de convencimiento en que dirá: vamos a construir el tercer templo en donde están los musulmanes. Y los musulmanes van a dejar que se construya. O sea, lo que tiene el dominio, el espíritu engañador del anticristo es muy potente. Esto es un dato también interesante, que así él va a poder hacer la construcción y se va a hacer la construcción del tercer templo. Pero mientras esto suceda, aquí en la tierra, nosotros estamos en las bodas del Cordero. Amén. Ahora, es necesario que todo esto pueda acontecer, puede hacerse y se va a construir el tercer templo. Ahí dice la Escritura que el anticristo se va a sentar en ese lugar y él va a negar todo lo que sea Dios y él se va a hacer pasar como Dios. Pero mire qué interesante, que a pesar de que lo que va a hacer, aún así los judíos van a permitir que se construya el tercer templo. Ahora el tercer templo ya viene profanado. Recuerde que tampoco está el arca del pacto. Hay muchos utensilios que son copias, a pesar de que van a hacer todo igual lo que se hacían los ritos, los sacerdotes, los levitas, todo igual que se hacían, lo que hacían en el primer y segundo templo, pero el tercer templo viene profanado. ¿Por qué profanado? Porque no está ahí el Señor. Ya no se va a sentar tampoco el Señor. El que va a sentarse en ese lugar y va a gobernar es el anticristo. Por eso que el Señor pronto viene. He aquí, vengo en breve. Y necesitamos entonces, cuando venga todo esto, mientras está el tiempo de gran tribulación, nosotros estaremos en las bodas del Cordero, ahí cenando, algo simbólico, en una boda donde estaremos siendo galardoneados, nos estaremos gozando un buen tiempo y será la bendición de Dios. El tercer templo de Israel. Esta es la imagen, visualice aquí toda la imagen de lo que es el tercer templo. Vimos claramente que no está ya el arca del pacto. Esto es lo que era antes el primer y segundo templo. Y este es el lugar donde aquí visualice bien que tenemos a través de esta imagen el acceso de poder ingresar a esos lugares que están dedicados. Aquí vemos la destrucción de los templos. Vemos cómo era antes, un lugar impresionante donde ahí estaba la presencia de Dios, primer y segundo templo, pero fueron destruidos por los babilonios. Se fija que ahí al lado izquierdo llevan la menorá, llevan muchas cosas, se las toman, y aquí podemos ver entonces la menorá de oro, que es de hacer como más o menos 2 metros de altura, es de oro. Esta es la que van a usar, esta la tienen ahí al aire libre, porque allá es diferente en los países que vivimos. Hoy nosotros dejamos un bolso, cualquier cosa afuera y ya después al pestañeo no la vemos, pero allá la cultura es muy diferente. Entonces la menorá la tienen en la plaza, y cada vez que la gente va y recuerda que pronto para ellos se va a construir su templo, porque el pueblo judío no tiene el templo, y ahí donde está la disputa ahora entre los musulmanes y los judíos. Este es el lugar donde están los utensilios. Aquí están todo lo que se va a usar, las vestimentas, aquí está todo lo que van a usar, el plano, ese es el plano del arquitecto, cómo se va a hacer el lugar del tercer templo. Están las maquetas, aquí esta es la maqueta original que se va a hacer, esta es la maqueta igual del primer y segundo templo, donde ahí se va a construir este tercer templo que, como decía anteriormente, el anticristo va a dar el pie de decir que se haga.
están las trompetas, los instrumentos, los levitas, todo está listo donde ellos van a tocar sus trompetas para anunciar todo lo que se va a realizar. Está el lugar de los coes, el lugar de las vestimentas, la corona o el cinto que lleva ahí en la frente, santidad a Jehová, el de lino fino, el traje de oro, piedras preciosas de las 12 tribus de Israel. Este es el traje del sacerdote, que va a ser el oficio, el mismo oficio que hacían en el primer y segundo templo. Y las 12 piedras de Israel, que representan las tribus de Israel, el cual se representan ahí cada una de ellas en lo que ellos eran en ese tiempo. Este es el traje de lino fino, de lana y lino fino, el mejor vestido. Esto es muy caro, todo esto tiene un valor impresionante. Y aquí podemos visualizar cómo se preparan en las fiestas que se preparan los sacerdotes cada 2 viernes. Y 2 veces al año se juntan todos para hacer todo el ensayo. Llevan trompetas, llevan el cordero, van ahí marchando hacia aquel lugar para hacer el sacrificio en el tercer templo. Los sacerdotes, los levitas, todos ellos saben lo que tienen que hacer. Nada es al azar. Las trompetas, cuando se tienen que tocar, van marchando por aquel lugar, por las calles, llevando los utensilios, tocando trompeta de victoria, tocando trompeta, porque van a realizar el rito que se hacía en el primer y segundo templo. Entonces va a ser una fiesta, pero que todo el mundo, en todo el mundo lo va a ver, a través de redes sociales, a través de internet. Todo el mundo va a ver cómo van marchando en las calles, y será algo único. ¿Por qué único? Porque hasta el día de hoy, recuerde que no se puede construir el tercer templo porque lo gobiernan los musulmanes. Pero el hombre que va a aparecer en escena, el anticristo, él va a decir: construyamos el tercer templo. Y imagínese el poder que va a tener este hombre, la persuasión que va a tener, que va a persuadir a todos. Y los musulmanes y los judíos van a aceptar que se construya el tercer templo. Todo está listo. Las trompetas, los sacerdotes, el arca del incienso, todo está absolutamente ya diseñado para que puedan entrar con las fiestas, la fiesta de las trompetas, la fiesta de ahí también van a estar los panes, y va a ser una celebración impresionante que ellos van a tener. Lamentablemente, todo lo que se haga ahí va a ser una profanación de adulteración. ¿Por qué? Porque ya no está Dios ahí. Dios no va a estar ni en los sacrificios, ni en lo que van a hacer, ni en los sacerdotes, porque recuerde que ahí el que se va a sentar y tomar el control no va a ser Dios, sino el anticristo, que va a tomar el control de aquel lugar, y él va a dirigir, y de ahí donde comienza el gran caos en el mundo entero de 3 años, 3 años y medio, y todo un caos del anticristo gobernando. Los inciensos, ahí están los jarros con el aceite de oliva, el mejor aceite. Los utensilios que se van a colocar, todos están ahí. Esos son los utensilios originales que se van a usar. Todo lo que se está mostrando ahí, por eso es que tenemos privilegio de ver todo lo real, lo que van a usar en ese tercer templo. Lo vamos a ver aquí, así que aproveche de usted verlo aquí, porque no lo va a ver. Espero que no lo vea en el tercer templo. Y esto es lo único que falta, lo que hablamos anteriormente, ya que esta es una copia, una réplica solamente, igual de medida, pero no es la real, ya que la real se sabe que no se sabe realmente dónde está, quiénes la tienen, y quizás quién sabe si aparezca. Aquí vemos nuevamente la imagen de 2 judíos que trataron de entrar, y estos judíos dicen que entraron por ese lugar y ahí está sellado. Ellos dijeron haber visto el arca del pacto. Esto es un dato muy interesante, que ellos lo dijeron. No sabemos si dijeron la verdad o no, pero son 2 judíos que entraron ahí. Los tomaron los policías, los tomaron los árabes, y ahí quedó. Y aquí vemos la roca donde dice que Mahoma descendió a los cielos, pero esa es la roca del monte Moriah. Esta es la parte de otra roca, de un pedazo de roca donde fue construido el segundo templo, y queda aquí
un indicio de lo que fue la construcción del segundo templo cuando fue destruido y está en ese lugar. Vimos también la vaca roja, que representa la señal que se va a construir pronto el tercer templo, y la vaca roja ya apareció, ya está la vaca roja. Ahora, todo esto de lo que hoy hemos dado a conocer nos da mucho entonces entendimiento de todo lo que va a suceder en aquel lugar. Ahí en la cúpula dorada es donde está esa roca, esa piedra, pero ahí esa piedra es donde Abraham estuvo a punto de matar a su hijo, que era una prueba que Dios iba a hacer. No era que Dios lo iba a permitir, por eso se llama Abraham el padre de fe, porque era una prueba. Y ahí mismo fue donde, en el monte Moriat, donde se construyó esa cúpula. Pero esa cúpula, todo ese lugar, absolutamente todo el lugar que se puede visualizar ahí, están a cargo los musulmanes. Los árabes tienen el control. No pueden ingresar ahí, ni siquiera pisar ese lugar, ni los judíos, ni los cristianos, ni ninguna otra tribu, ni ninguna otra religión, ni ninguna otra clase de lo que no sea de ellos. Solo pueden ingresar a aquel lugar los árabes o los musulmanes, porque ahí ellos dicen que es sagrado para ellos, porque ahí está la roca donde Mahoma ascendió hacia el cielo. Todo esto es parte entonces de lo que es esta hermosa enseñanza que hemos dado ya a entender ya desde el día de ayer, y hemos podido ver el por qué entonces no se ha construido el tercer templo. El tercer templo entonces está ahora guiado por los musulmanes, y por lo tanto entonces no se puede acceder a aquel lugar, producto de que ellos son los que están gobernando aquel lugar. Pero el que va a aparecer en escena, el que va a decir que se construya este tercer templo, va a ser el anticristo. Por eso es que cuando se construya el tercer templo, que se va a sentar el anticristo, la iglesia no ya va a estar aquí en la tierra. Creemos firmemente, como dice la escritura, que la iglesia no entrará en la gran tribulación, y confiamos plenamente. Por eso la escritura dice que Él nos librará. Así dice la escritura tesalonicense: Él nos librará de la ira venidera. La ira venidera son los juicios que se van a hacer en el Apocalipsis. Los juicios, las copas, las iras, el granizo, el terremoto, los sellos, las marcas, la estrella de ajenjo que va a caer, que va a contaminar una tercera parte de las aguas, los 4 ángeles que están atados, que van a ser desatados. Todo eso va a suceder. Esa es la ira. Entonces muchas veces es importante entender que todo lo que se va a realizar ahí en aquel lugar va a ser cuando ya esté gobernando el anticristo. Hoy hemos dado entonces esta segunda parte, segunda serie de lo que es por qué no se construye hasta el día de hoy el tercer templo. Algunos han dicho que ya se han construido, que ya están comenzando. Eso no es así. Tampoco que se ha colocado una piedra. Eso tampoco es así. Recuerde que ese lugar, por eso hay que tener cuidado mucho con las malas noticias, con la mala información, donde se ha dicho que ya colocaron la primera piedra. No es así. Porque recuerde que los judíos no pueden ingresar en aquel lugar, les está prohibido. Los cristianos menos pueden ingresar. Los únicos que ingresan a aquel lugar donde se construyó el primer y segundo templo son los árabes, son los musulmanes. Entonces no pueden ir a colocar una piedra. Pero ¿quién va a autorizar a que se haga construcción del tercer templo, que es una profanación del primer y segundo, que ya no va a estar Dios ahí? Será el anticristo.